Hola familia Extranormal, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Extranormal, el espacio donde lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos prefieren ignorar toma voz. Como ya me conocen, mi nombre es Víctor Vaca. Hoy regresamos con un capítulo muy especial cargado de historias que te pondrán los pelos de punta. Estás por escuchar el quinto episodio de nuestra serie Fenómeno OVNI y Fenómeno No Humano. Y como ya es costumbre, no estoy solo. Me acompaña una vez más mi buen amigo Emanuel Galvez, con quien vamos a desmenuzar cada suceso, cada manifestación y cada testimonio que desafía la lógica. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Víctor. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado todas estas semanas? Bueno, 2 semanas ya. Ya 2 semanas, no, muy feliz, muy emocionado por grabar este capítulo porque para empezar es un capítulo que se sale de lo que hemos estado hablando de fantasmas, de fenómenos de ese tipo. Ya vamos a Sí, grabar de los ovnis que han sido tan polémicos, que han causado tanto revuelo y más últimamente que el Pentágono, pues ya ves que sacó a la luz archivos que eran confidenciales. ujú. Sí, como que ya pasó bastante tiempo y ya los dejaron, bueno, decidieron hacerlos públicos, ¿no? Así es, y eso por eso me llama más la atención este capítulo, se me que va a estar muy emocionante y esperamos que le guste mucho a la familia. Y recordarle que, pues, si no nos siguen todavía en redes sociales, que nos sigan, por favor, en Facebook, nos encuentran como Frecuencia Extranormal, con X nada más, sin la E, en Instagram, Frecuencia Extranormal, y que, por favor, en YouTube, que le den suscribirse y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sí, así es. Y pues muchas gracias porque en estas 2 semanas pues sí hemos subido, bueno, ha crecido la familia, hemos tenido bastante interacción, hay comentarios que nos han dejado. Agradecer mucho a las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos y también el tiempo de suscribirse y de hacernos ahí algunos comentarios sobre todo positivos y algunas también recomendaciones, ¿por qué no? Sin duda, esto nos llena, nos reconforta el mirar cómo la familia va creciendo, cómo están abrazando este proyecto, cómo están aceptando, inclusive forman parte dando opiniones, consejos. Eso creo que nos llena y creo que se nota porque todos lo hacemos con amor, hermano, con mucho gusto el tema, y eso se transmite a la familia, yo creo. Sí, así es. Oye, Víctor, ¿y qué estuviste haciendo estas semanas? Platícanos un poquito. Eh, Pues trabajando en él como no hay de otra, trabajando, también cuidé mucho a mi hija porque pues de mi trabajo principal prácticamente ya me desocupé y me tocó estar con mi hija. Prácticamente es lo que me lleva haciendo. Y obviamente investigando para preparar este capítulo con muchas ganas para la familia. Y en tu caso, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, también igual cuidando a mi hijo. Y lo otro es de que pues he querido ir al cine, no sé si sepas, está ahorita, bueno, a mí me gustan películas también como tipo de superhéroes y eso, está ahorita Superman, tengo muchas ganas de verla, pero pues no se me ha hecho, ya la próxima semana también salen Los Cuatro Fantásticos y tampoco pues no sé si se me llegan a juntar, no sé cuál voy a querer ver primero. Lo que sí es que he estado viendo la serie esta de Black Mirror. La verdad, muy recomendable la serie. No sé si ya lo había mencionado en un episodio anterior. Pero es una serie que en muchos capítulos te deja, la verdad, si no es un nudo en la garganta, te puede dejar pensando en que lo que ahí muestran no estamos muy lejos de llegar a ello. Básicamente es una serie que toca muchos temas tecnológicos, en teoría muy avanzados para la época, pero también como que toma mucho de lo que actualmente estamos viviendo y únicamente nos los muestra como de una manera un poco más exagerada. Pero si recapacitamos un poquito después de ver el episodio, realmente no estamos muy lejos de ahí. Exacto, y se me hace que tenés una serie de Emanuel, que toca fibras sensibles, que te Sí, deja a veces con sentimientos encontrados. O sea, sin duda está buenísima y le recomendamos a la audiencia. sí, así es. ¿Qué te parece, Manuel, si para comenzar ya a entrar en calor con respecto al tema, te quiero hacer una pregunta a ti y una pregunta para la familia extranormal? La pregunta es la siguiente: ¿qué significa y de dónde surge el nombre de OVNI? Bueno, pues mira, Víctor, dentro de la investigación que hicimos, bueno, de entrada creo que ovni como tal, muchas personas lo hemos escuchado, es un término que viene desde pues, que estábamos chicos, al menos en mi caso, y pues las siglas es objeto volador no identificado.
esa parte, muchas personas lo conocemos, como repito, desde que éramos niños. Pero también es importante comentar que en inglés es UFO, o sea, es decir, Ajá, Unidentified Flying Object. O sea, básicamente así es. sería lo mismo que en español. Y este término pues fue acuñado en el 52 por Edward Rupert, quien dirigía un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos encargado de estudiar lo que en ese momento se conocía como platillos voladores únicamente. Esa es una Así es. parte de lo que tocó investigar, pero si quieres complementar esta información, adelante, Víctor. Sí, es exactamente lo mismo y además comentar que en nuestro país, Manuel, la traducción de OVNI se comenzó a utilizar más o menos por ahí de los 60s y 70s en documentos oficiales, en la prensa, en círculos ufológicos. Más que nada, el término tuvo una aceptación rápida debido a la gran cantidad de avistamientos que se encontraban durante la Guerra Fría. En esos tiempos se miraban pues muchos objetos extraños que eran confundidos con tecnología militar, Manuel, y de ahí es Sí, cuando pues claro. ya, digamos, se comenzó a popularizar pues el fenómeno. Sí, así es. Igual por esas fechas ya ves que también está mucho el tema de Roswell. Exacto. Y pues es como que de los como eventos más fuertes si hablamos del fenómeno ovni, pues. Ya ves que también está el tema del área 51, que muchas de las personas que nos están Uf, escuchando pues han de ver, pues lo han de ver oído o escuchado en algún momento. Es muy popular incluso en películas o en series que aparezca esta zona, ¿no? La zona 51. así es. Yo creo que es una zona icónica la cual marcó Sí, una época, Manuel. Sin duda, hasta antes de que el Pentágono ya desclasificara un sinfín de información y documentos, era una zona icónica donde yo creo que todos los que amamos el fenómeno nos hubiera gustado ir a curiosear, a hacer investigación, Manuel. sí, así es. Oye, Víctor, y tú eres de las personas que creen, y también a la audiencia, no lo pregunto, que los aliens o los extraterrestres, o no, bueno, no los aliens, no, más bien seres de otros planetas que vivan entre nosotros, o crees que Eh, únicamente vienen, hacen algunas cosas y se van. ¿Cuál es tu teoría? Fíjate que Manuel, en los próximos días, en los días pasados, perdón, estoy investigando bastante porque ya ves que platicamos inclusive que queremos hacer un capítulo donde desmenucemos a detalle o a fondo pues el fenómeno OVNI y encontré información bastante interesante, buenísima, la cual desde mi punto de vista y con lo que leí, digamos, llegando a una conclusión, yo considero que dentro de la raza humana hay OVNIs viviendo, digamos, con nosotros camuflajeados porque lo que encontré Manuel, por ahí, no quiero entrar mucho en detalle porque quiero dejarlo para otro capítulo, pero que los ovnis hay dos tipos, Emanuel. Hay una especie de ovnis, perdón, pues estos fenómenos híbridos que son mitad humano y mitad, por ejemplo, extraterrestres, en los cuales pues se camuflajean en la sociedad y hay otros que nacen por lo que son idénticos a un ser humano. Tú los miras, les puedes inclusive sacar sangre, Manuel, y se pasan por un Ser ser humano. humano. Así es. Aquí una pregunta muy interesante, pero primero que escuchar tu opinión, la cual les quisiera hacer a ti y a la audiencia. Pero primero que escuchar tu opinión, ¿para ti qué son? ¿Tú crees en ellos? Pues mira, responder la pregunta rápida, creo que sí. A mí se me hace muy, como muy egocéntrico el pensar que estamos solos en todo el universo, o sea, que es el único planeta en todo el universo en el que pudo haberse creado vida. Eh, También pues se ha visto hay mucha información referente al tema, por ejemplo, el de las pirámides de Egipto, o por ejemplo también pirámides que tenemos nosotros en nuestro país, y que en ocasiones, bueno, no en ocasiones, sino que de acuerdo a la investigación que se ha hecho, parece imposible el que esos monumentos tan inmensos los hayan hecho seres humanos, y sobre todo con las herramientas que tenían en la época. Es Entonces correcto. está la perfección que tiene, que parece imposible poder haberla hecho con herramientas.
Y es que también, si hoy en día que tenemos toda la tecnología que existe, apenas estamos descubriendo, nosotros que somos ingenieros, seguimos todavía documentando y seguimos haciendo investigaciones para poder llegar a perfeccionar el tema del cálculo estructural, del tema de muchos Exacto. factores que intervienen en el diseño estructural de una edificación. Ahora imagínense en los primeros años donde se construyeron las pirámides o donde se construyeron ese tipo de monumentos inmensos sin tener toda esa información, ¿cómo pudieron llegar a realizar este tipo pues, de estructuras pues, tan enormes y tan exactas sobre todo ese tema? Pues Exacto, y tocaste un tema, por ejemplo, muy importante donde podemos opinar, creo, Manuel. Somos ingenieros civiles y, pues, en mi caso, y tú te dedicas a eso, soy especialista en estructuras. Si nos podemos investigar un poquito, Manuel, a día de hoy las estructuras, pues obviamente se ha investigado bastante, pero se podría decir, Manuel, que todavía la parte de ingeniería estructural y ingeniería sísmica estamos en pañales, Manuel. así Sale la es. investigación de lo que se conoce es esto, contra todo esto que se conoce, contra toda la incertidumbre que hay. Ahora imaginemos de esto hay que llevarlo a esos tiempos antiguos donde no había ni las herramientas ni la tecnología. ¿Cómo fueron capaces de construir, como tú dijiste, todas esas pirámides, todos esos monumentos, inclusive ordenados a la perfección, en los planos cartesianos, donde la pirámide que está, por ejemplo, en Egipto coincide con cierto punto con la que está aquí en México, en otros países, ¿sale? Todo esto nos hace hablar de que hubieron seres los cuales le echaron la mano pues, a nuestros antepasados. Ahora, y lo otro es que siempre nosotros vemos a los extraterrestres o a los seres fuera de este planeta que son muy superiores a nosotros en cuestión de tecnología. Y eso también, digo, por el tema de las pirámides, eso haría pensar que así es. Pero ¿tú crees que tiene que ser una regla? O sea, ¿tú crees que tiene que ser que todas las razas que estén fuera de nuestro planeta tengan un nivel de tecnología y de conocimiento superior al nuestro? ¿O tú crees que también existan algunos planetas o algunos seres fuera de este mundo que estén por debajo de nuestro conocimiento? Claro que sí puede pasar, no necesariamente todos estos seres tienen que ser más avanzados que nosotros, porque al final del día nosotros somos seres pensantes, seres inteligentes, los cuales pues tenemos la capacidad de ir evolucionando, sale y mejorando. Por este caso, obviamente hay seres los cuales nos llevan miles de años luz de avance o diferencia, pero también considero que puede haber seres que estén inclusive más atrasados que nosotros. No sé tú qué opinas. Sí, sí, precisamente esa es una de las dudas. Y la otra, que también a veces ya suena más a una conspiración, pero que nosotros como tal, como el planeta Tierra, que seamos todo el planeta Tierra junto con las personas que lo habitemos, como una especie de prueba, o como lo puedo decir, como un experimento, digamos, para unos seres Ajá. superiores y que nos están observando desde lejos y a veces vienen como para tomar muestras y eso del avance que llevan ellos con este experimento que están haciendo, pues. De hecho, Manuel, lo que he leído estos días, lo que he investigado, la verdad es información buenísima que no quisiera revelar en este capítulo, pero vamos a revelar un poquito acerca de ello. Hay bastantes teorías, Manuel. Por ejemplo, Jaime Maussan, ya ves que ha sido en México pues uno de los padres del fenómeno OVNI, ¿sale? Los padres Sí. del fenómeno OVNI y ha investigado bastante, pero hay personas, Manuel, los cuales afirman que bueno, los fenómenos OVNIs, estos seres están aquí en la Tierra porque ellos, donde ellos viven, habitan, utilizaron tan mal la energía, por ejemplo, la energía nuclear, todo tipo de energía, las cuales sus cuerpos evolucionaron para mal, lo cual ya no son capaces de reproducirse, ya Ujú. no son capaces de tener sentimientos, y que buscan, ellos vienen a la Tierra buscando especímenes, como dices tú, como una especie de experimento para tratar de cruzar la raza y al final del día poder volver a ese periodo, digamos, periodo natural donde se reproduzcan de nuevo. Hay otros seres, hay otros investigadores que afirman que la función principal de los ovnis es ayudarnos a evolucionar para que así evitemos que se extinga la raza y ellos puedan seguir pues perdurando y avanzando en el tiempo, porque de cierta manera también somos de ayuda para ellos. Hay un montón de teorías que no quisiera, digamos, soltar tanta información ahorita porque quiero dejarlo para otro capítulo.
Y de aquí Sí. me nace una pregunta, a ver, yo creo que estuvieron porque me hace una pregunta bastante interesante para ti y para la audiencia. La pregunta es la siguiente, Manuel. Para ti y para la familia extranormal, ¿qué es el fenómeno no humano? Creo que estas tres palabras, fenómeno humano, abarcan todo lo que de lo que estamos hablando. ¿Para ti qué es? Pues yo prácticamente pudiera decir que es todo lo que no somos nosotros como tal, como lo que conocen a la raza humana. Pero eso yo, dentro de lo que es el fenómeno no humano, aparte de los extraterrestres como tal, también hay muchas teorías que eso sí yo disto de creer, pero que existen los reptilianos u otro tipo de Ajá, razas que también se dice que están entre nosotros. Y eso honestamente a mí me cuesta un poco más creer, porque tampoco yo no he investigado bastante sobre ese tema. También entiendo que en las profundidades del océano hay muchos seres que al momento de que se ve un pequeño avistamiento de ellos, porque pues nosotros hemos solamente rasgado un poco la superficie, bueno, puede ser las así profundidades es. del océano, pero no hemos sido capaces de llegar mucho más allá. No sabemos incluso qué tipo de seres están viviendo realmente en las profundidades del océano, pues. Pues Es por ahí también correcto. podemos encontrar algunos fenómenos no humanos y que pues desconocemos completamente. Así es. Para un servidor, con base a lo que yo investigué y la idea que yo tenía antes de investigar, pues el fenómeno no son todos aquellos eventos, objetos o entidades que no pueden explicarse como creaciones humanas, Emanuel. Y por ejemplo, sabes que encontré algo bastante interesante. Dice que el fenómeno no humano eh, es un ser que no es humano ni terrícola de los reinos que nosotros reconocemos, Emanuel. Pueden ser ultraterrestres, intraterrestres, reptiloides, interdimensionales, extraterrestres y etcétera, etcétera, perdón, ¿sale? Es puesto que digamos que los reinos de Manuel se dividen en dos tipos: el fenómeno paranormal o sobrenaturales y los fenómenos no humanos. Bastante Ok. interesante esta información. Sí, sí. Sí, y va un poquito de la mano con lo que estaba comentando ahorita. Sobre todo lo que Exacto. es los reptilianos o reptiloides, creo que lo llamaste. Sí, sí, Que esa parte sí hubo un momento donde fue como muy popular, ¿no? El término. Que se decía incluso que por ejemplo, Mark Zuckerberg y otros personajes como muy populares que eran reptilianos. exacto, sí. De hecho, hasta se hizo un escándalo de esa teoría, que creo que por ahí Max hizo algún comentario el CEO de Facebook con respecto a eso. Sí, así es. Pues creo, Manuel, que hemos contado algunos datos bastante interesantes. ¿Qué te parece si comenzamos a contar algunas historias? Porque hay historias buenísimas y conforme eso vamos también comentando alguno que otro dato interesante, porque todavía hay bastante que comentar. ¿Qué te parece? Adelante, Víctor. Igual, pues aviéntate tú la primera historia, ya como es costumbre. Sale. Sale, vale. En este caso vamos a hablar pues de fenómeno ovni ocurrido en la zona rural entre la Cruz de Lota y San Ignacio, Sinaloa. Este fenómeno más o menos ocurrió en 2011. Ya vas a ver que hay zonas de México donde las estrellas parecen más cercanas, donde el silencio del campo en la noche es total y cada sonido ajeno resalta como una alarma. Entre los pueblos de la Cruz de Lota y San Ignacio, en el estado de Sinaloa, hay extensiones de terreno que combinan costa, sierra y valle. Una zona agrícola, tranquila, alejada de grandes ciudades. Ahí ocurrió uno de los avistamientos más extraños registrados por campesinos locales en la última década. Y no fue solo una luz, fue algo más. Esta historia nos la comparte el amigo Andrés, un agricultor de 47 años. En ese entonces tenía la costumbre de ir a regar su parcela cerca de las 4 de la mañana. Ya desde ahí, Manuel, qué miedo andar a esas horas en las tierras. Sí, pero yo creo que mucha gente que son así de rancho, pues sí se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a levantarse muy temprano Exacto. también. Sí, para ganarle un poco al sol. Sí, así es. Y como bien dice, pues decía el amigo Andrés que lo hacía pues aprovechando la frescura y la presión del agua en los canales a esas horas. Una madrugada de agosto de 2011 se levantó como siempre, se subió a su camioneta y tomó el camino de terracería
que conecta su rancho con la parcela, aproximadamente a unos 6 kilómetros. La luna estaba oculta, no había viento, solo se escuchaban los grillos y el motor de su vehículo. A medio camino, algo cambió. La red de la camioneta comenzó a hacer interferencias raras, como si cambiara de estación. Luego, de plano, se apagó la radio. Andrés pensó que era un fallo eléctrico, pero lo que vio después lo congeló, ¿sale? A unos 200 metros aproximadamente, en medio del camino, había una esfera blanca flotando, a poco más o menos a unos metros de su vehículo, ¿sale? No alumbraba, no parpadeaba, pero brillaba como si generara su propia luz sin reflejarla en nada. La esfera no hacía ruido alguno. Era el tamaño más o menos, Emanuel, de un coche. Flotaba inmóvil, como si estuviera estática flotando ahí. El señor Andrés se detuvo, apagó el motor de su vehículo y sacó su lámpara de mano. Se armó de valor y la prendió, pero al tratar de encenderla, perdón, no encendió, simplemente como si no tuviera batería, ¿vale? Entonces, para su mala suerte, el señor Andrés miró que la esfera comenzó a moverse lentamente hacia él, ¿sale? No lo hacía rápido, solamente lento, pero no dejaba de avanzar, ¿sale? Como si lo estuviera observando, como si estuviera midiendo a ver qué hacía el señor Andrés. Obviamente, Ok. el señor Andrés, lleno de miedo, intentó arrancar su camioneta. No arrancaba. El motor estaba completamente muerto. Dice que de pronto sintió un zumbido muy leve, como si viniera de dentro de su propio pecho, una presión en el cráneo y luego la esfera se detuvo a poco más de 20 metros. Ahí la luz comenzó a cambiar de color, pasando de color blanco al color ámbar. Y entonces, por debajo de la esfera se proyectó un cono de luz azul intenso, como si se tratara de un escáner, Emanuel. Sale como si estuviera escaneando la zona. Ok, ok. Todo lo que ese cono de luz azul tocaba, piedras, incluso el polvo, comenzaba a levitar, Emanuel, comenzaba a flotar, como si estuviera aspirando o jalando hacia esa bola de luz, las cosas. Incluso el señor Andrés contó que él también sentía como sus botas se comenzaban a despegar del suelo. Imagina eso, el terror, la ansiedad, la incertidumbre. Porque de dónde te agarras también, pues. Así es. Dice que no recuerda más de los siguientes 5 minutos, como que su mente terror se bloqueó y comenzó a divagar. Lo siguiente que supo fue que estaba dentro de su camioneta con el motor ya encendido a varios metros del punto donde había parado, ¿sale? Pero la esfera ya no estaba, había desaparecido o se había fugado esa esfera de luz. Ok. Cuando llegó a la parcela, aún asustado, intentó concentrarse en su trabajo, pero al revisar su reloj notó que eran casi las 6:45 de la mañana. Usualmente el trayecto de su casa a la parcela le tomaba 15 minutos y en este caso le había tomado más de 2 horas. Dos En todo horas. ese trance estuvo más de 2 horas, ¿sale? Dice que volvió al lugar donde vio la esfera y notó que el zacate estaba completamente quemado en un semicírculo perfecto, ¿sale? En este caso, el teléfono con el que había intentado tomar una foto esa noche ya no funcionaba. La batería había explotado internamente como si se hubiera sobrecalentado. Intentó contar la historia, pero muchos se burlaron. Eso más yo creo que es lo principal porque las personas a veces no se animan a contar sus historias o lo que les pasa por el miedo a la burla, Sí, así ¿vale? es. Dice que incluso, pero dice que ya que la gente comenzó a abrirse, otros campesinos contaban que han visto algo similar, luces en ciertas zonas. 2 semanas después, mientras estaba en el centro de Lota, cuenta el señor que dos hombres llegaron al taller donde trabajaba su cuñado. Vestían con ropa de civil, ¿sale? Ok. Pero hablaban como militares. Dice que se le notaba que tenían una preparación en el gobierno. Ok. Dice que preguntaban por Andrés. Le dijeron que estaba investigando actividad inusual en el espectro aéreo, que si sabía algo. Y obviamente este señor no sabía nada. El que había vivido todo era el señor Andrés. Le pidieron Ok. que no hablara más del tema y le dijeron que era por su seguridad. ¿Sale, Manuel? Imagínate, ya con eso te ponen aún más Es una alerta alerta, y con ¿no? temor. Claro. Es correcto. Uno de ellos incluso le dijo, eso que viste no es de aquí,
no es de nosotros ni de ustedes, pero no quieren que sepa más, y tú sabes cómo funciona esto en el rancho. Después de eso, Andrés dejó de salir a regar en la madrugada y cada que alguien menciona el tema, guarda silencio, voltea a ver el cielo y dice, lo que vi esa noche no era un dron, no era un globo, no era una estrella fugaz. Era algo que me observaba como si me conociera desde antes. Hoy, muchos habitantes de esa región aún reportan luces que bajan de los cerros o flotan sobre los cañaverales, sobre todo entre agosto y noviembre. Y aunque nadie ha podido documentarla claramente, hay quienes dicen que no son solo luces, son centinelas y que no todos vienen en son de paz. Puta, qué historia, Manuel. Sí. Es, Oye, y lo que se me hace también curioso es el tema de la forma, ¿no? Porque lejos de parecerse como un platillo volador como lo teníamos regresamos un poquito al inicio del podcast, ¿no? Que platicamos que de niño uno, pues era el ovni o era el platillo volador, la típica forma como si fuera como un disco o un plato realmente, ¿no? Con una esfera arriba. así es. Ahora pasa a ser nada más lo que es una esfera, ¿no? Una esfera y pues lo que mencione y que en muchas ocasiones se ha visto que se queman parcelas con estas figuras que son, pues parecieran que están trazadas de manera muy perfecta, ¿no? Es correcto. ¿Sabes algo? En la red encontré algo que me llamó bastante la atención y escuchando la historia me suena toda lógica. ¿Sale? La cosa es así. Digamos, Samuel, que la vida que nosotros conocemos en el universo es de principio el espíritu, ¿sale? Y luego el espíritu controla y posee la materia, ¿sale? Entonces pareciera que la materia es energía en pausa porque todos somos energías, ¿sale? Así que si lo miramos de este punto, se dice que los extraterrestres son entidades no forzosamente que ocupan un cuerpo físico, y es por esto que muchas personas los miran como si fueran un haz de luz, una esfera de luz con conciencia, ¿no? Él sale, o a veces como una nave, como pero como si fuera un foco iluminado, ¿de Sí. acuerdo? Entonces tiene toda la lógica del mundo porque se puede, leyendo esto, dicen que esos seres pues son energía y que se pueden representar simplemente como la energía con conciencia. Y tendría toda la lógica del mundo después de haber escuchado la historia del señor Andrés. ¿Tú qué opinas? Híjole, pues no, fíjate que nunca había escuchado algo así, pero por los tipos de avistamientos que muchas veces suelen mencionar, el tema, fíjate que es muy común, creo yo, el tema de la luz. Y ahorita con lo que Ajá, mencionas, pues por lo general siempre es como de que o veo bolas como brillantes, como si fueran estrellas más grandes y que se mueven como con ciertos patrones muy bien definidos, es correcto. una luz saliendo por ejemplo por atrás de algún cerro, de alguna montaña. Casi siempre como que va asociado el fenómeno ovni a la luz. Así Eso es. ahorita que lo mencionas, pues sí me hace mucho sentido, pues. Sí, ya escuchando las historias, cómo ocurren, cómo va todo, incluso suena con bastante lógica. Sí. Y de hecho, esa teoría la escuché de Fepo del podcast Ujú. paranormal, Fepo del podcast paranormal, y me pareció bastante lógica esa teoría. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, pasamos a la ¿Qué te segunda. parece? Así es. Es correcto. Bueno, eh, esta historia dice así. En México se habla de ovnis. Muchos piensan en zonas como el Popocatépetl, la Rumorosa o el Cerro del Culiacán en Guanajuato. Pero hay un lugar al norte del estado de Puebla que tiene siglos de leyendas, la región montañosa de Zacatlán. En estas tierras frías y cubiertas de neblina, los relatos sobre luces en el cielo no son nuevos. Lo que sí ha cambiado es la intensidad, y esta historia la contó un ex militar, ahora retirado por los años, que por años guardó silencio por miedo al ridículo, hasta que hasta que lo que vio lo persiguió hasta en sus sueños. Anselmo Cruz fue militar de carrera, nacido en Veracruz, pero con familia en Puebla. En 2007, tras retirarse, se mudó a una pequeña casa en las afueras de Zacatlán, buscando paz. Le gustaba la naturaleza, la leña, la vida sencilla. Yo ya vi todo lo que tenía que ver en esta vida, decía. Hasta aquella noche de invierno de 2013,
Eran cerca de las 11:40 p.m. cuando salió al patio por leña. La neblina era densa, como si flotara en leche. No se veía a más de 2 metros, pero entonces escuchó un zumbido agudo, como cuando un transformador está a punto de estallar, y ahí, en los pinos, vio la luz, una esfera grande de unos 3 metros de diámetro, flotando en silencio a unos 20 metros de su casa. No emitía calor, no hacía ruido, solo zumbaba como si su existencia misma perdurara en el aire. Anselmo, con un instinto militar intacto, se agachó y se ocultó detrás del alero del techo. Observó durante minutos. La esfera subía y bajaba lentamente. Cambiaba de color de un azul pálido a un blanco casi cegador. Pero lo peor no fue la luz, sino lo que salió de ella. En un instante, como si se abriera una puerta invisible, la esfera proyectó una sombra. De su interior descendió una figura alta, delgada, de piel gris pálida, sin ropa visible, con brazos demasiado largos y una cabeza grande. Pero los ojos, negros, enormes, como si vieran el universo a través de ellos. Anselmo nunca olvidó esa mirada. Imagínate, Víctor, No, hombre, me lo estoy imaginando aquí. no, hombre, no, y luego aparte pues en la madrugada y en la noche y ver así, híjole, no. Qué terror se ha de sentir, la verdad. Qué impotencia, qué sufrimiento del saber que es totalmente vulnerable. Así es, exactamente, sobre todo eso, saber Sí, que no puedes hacer nada contra ello. estás a su merced. Así es. Bueno, Anselmo nunca olvidó esa mirada, porque el ser lo miró directamente como si supiera que él estaba ahí, y le habló, pero no con palabras, le habló directo a la mente. Sabemos quién eres, te hemos visto antes. Ay, Anselmo sintió caramba. una presión en el pecho como si le apretaran desde dentro. Trató de moverse, pero no pudo. Quiso rezar, pero su mente se llenaba de estática, como si algo anulara su voluntad. El ser dio un paso hacia él y luego otro. De pronto se detuvo, miró hacia el cielo y como si algo lo llamara, se desvaneció. No caminó hacia la esfera, no corrió, simplemente se deshizo como vapor. La esfera subió lentamente, giró 3 veces y desapareció en el cielo, sin sonido y sin rastros. Cuando amaneció, Anselmo pensó que todo había sido un sueño, pero al salir al patio, el pasto estaba quemado en un círculo perfecto de 6 metros de diámetro. Ahí está lo que le comentaba ahorita de que queda Exacto, quemado, ¿no? coincide. Exactamente. Y eso no es lo peor. La leña que había dejado apilada estaba negra, como carbonizada, pero sin haber ardido, como si algo la hubiera desintegrado, pero desde dentro. Lo reportó a la policía local, pero como dices tú, Víctor, nadie le creyó. Fue con un sacerdote del pueblo, le dijeron que rezara, hasta que uno de los viejos del lugar, un campesino de nombre Evaristo, lo escuchó y le dijo: eso ya pasó antes. Cuando yo era niño, también vino la luz. Se llevó a un perro y a una mujer embarazada. La encontraron semanas después, pero con los ojos blancos. Nunca volvió a hablar. Después de ese encuentro, Anselmo comenzó a tener pesadillas recurrentes, siempre la misma: un cuarto blanco, una mesa metálica y una voz que decía: aún no terminamos. Pero lo Uf, más inquietante vino 3 años después, cuando se hizo un chequeo médico. El doctor encontró algo en su cráneo, una microestructura metálica del tamaño de una lenteja detrás de su oreja derecha. Nunca fue operado, nunca tuvo una cirugía. Cuando preguntó qué era, el médico solo le dijo: esto no es natural, no sé ni cómo llegó ahí. Anselmo decidió dejar Zacatlán, se fue a vivir con su hija a Ciudad Cerdán. Desde entonces nunca más volvió a hablar de la esfera, pero asegura que algunas noches, incluso lejos de la montaña, cuando hay neblina, vuelve a escuchar el zumbido. Hay cientos de reportes en la zona de Zacatlán y sus alrededores: luces en el cielo, seres altos, ovejas mutiladas, radios que se apagan, sueños compartidos.
lo que vivió Anselmo no fue único. Lo que sí es raro es que vivió para contarlo. Y tú que nos escuchas, si alguna vez ves una luz flotando en la niebla, no te acerques, no la observes por mucho tiempo. Y si sientes que alguien entra en tu mente, es porque ya te eligieron. Uf, no, hombre. ¿Qué tal, Víctor? Me puso los Interesante, pelos de ¿no? punta. Interesante, Ángel. Que Y se me hace genial, Emanuel, ver cómo todo cómo va cuadrando, ¿sale? Por ejemplo, siempre se presenta una de luz, una esfera de luz, algo similar, ¿sale? Y de repente como esta, por ejemplo, como esta luz de la nada se esfuma, se desaparece, y donde coincide lo que decía Fepo, ¿sale? Que pues esos seres no ocupan tomar una forma física, sino que son mediante su energía pensantes se pueden presentar, ¿sale? De igual forma como a veces hay neblina, Manuel, como digamos todos los patrones se Repitiendo. van coincidiendo, se van repitiendo, bastante interesante y me genera ruido y sería genialísimo poder investigar un poquito más acerca de ellos, ¿sabes? Sería muy, muy, muy increíble. No, incluso la distancia, porque si mal no recuerdo en la historia Así que nos es, acaba de contar, también se presenta una distancia aproximadamente de 20 metros. Entonces hasta exacto. eso también coincide, Inge. O sea, y es algo que me llama mucho la atención. Y lo que estas semanas que estoy investigando, un detalle que lo iba a dejar para el otro capítulo, pero voy a tocarlo un poco en este momento. Ya es que dice que el doctor encontró algo en su cráneo, como una microestructura metálica del tamaño de una lenteja detrás de su oreja derecha en este caso. Sí. ¿Vale? Dentro de lo que yo investigué decía que a veces estos seres extraterrestres o de cualquier otro reino, ¿sale? Eh, digamos que elegían un espécimen que ellos creían que podía ser bueno para reproducirse, ¿sale? Al cual le implantaban como una especie de chip, como un sensor, Emanuel, ¿sale? Con el cual monitoreaban pues su presión, su temperatura, cómo trabajaban sus órganos, cómo pensaba, por qué hacía las cosas. También monitoreaban todos sus sentimientos, digamos que monitoreaban a todo este ser para estudiarlo e ir viendo cómo si era un candidato adecuado. Pero sabes que me llamó mucho la atención que dicen que en Estados Unidos unos investigadores encontraron una persona con este chip, Emanuel, y que si le quitaban el chip, pero lo dejaban cerca de ese como chip, seguía trabajando, inclusive se movía para donde había, ¿sale? Pero que si lo quitaban y lo dejaban en un lugar en el cual no hubiera materia, bueno, a veces no censura por decir la palabra, este líquido rojo, se esfumaba, Manuel. Órale. Oye, o Eso sea, o sea, qué interesante, pero también me pongo a pensar en que ahorita en temas de, pues, de tecnología, cómo cada vez se están enfocando mucho las empresas, principalmente pues Google, Samsung, Apple, en generar o fabricar dispositivos que nos estén monitoreando todo el tema de salud. Por ejemplo, Samsung tiene uno que es nada más un anillo, pues, que te lo Exacto. colocas y te están midiendo todo tu ritmo cardíaco, tu frecuencia, y otras mediciones, ¿no? Obviamente, pues tus pasos y todo esto, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso, es decir, um, no sé, ahora sí como la teoría esta del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿qué fue Ándale. primero? Pues porque es muy probable que gracias a estos avistamientos y que muy probablemente hayan tenido eso que comentas tú, ¿no? Que hayan podido ya tener ejemplos o muestras de personas que hayan tenido este tipo de microestructuras o vamos a llamarle como microchips o no sé, instalados y que hayan hecho ellos esta que le llaman ingeniería inversa, es decir, Exacto. tomar esta tecnología y ir investigando cómo poder llegar a fabricarla y ¿Cómo ahora replicarla? pues, ajá, replicarla y que ahora estén tan clavados con todo el tema de la salud, de cómo monitorear la salud del ser humano a través de estos pequeños dispositivos cada vez más pequeños. Voy a compartir otro dato que encontré investigando, Manuel. Es que como ya les dije hace un momento, se dice que hay seres extraterrestres los cuales, si
prácticamente pasan por un ser humano, pero ellos saben de dónde vienen, que sus abuelos o bisabuelos son extraterrestres. Y su función principal, Emanuel, es, como bien te comenté, ayudarnos a evolucionar, Emanuel, ¿sale? Para que podamos seguir existiendo, porque si no evolucionamos nos podemos extinguir. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que la raza humana evolucione y siga viviendo, porque ellos quieren que que nosotros seamos como, para ser como esa especie de híbrido, sale un ser híbrido y ellos poder seguir prevaleciendo, ¿de acuerdo? Por eso es que se dice que hay seres que pasan por humanos, los cuales comparten información o van soltando información para que se hagan todos estos descubrimientos tan increíbles. ¿Quién nos dice que, por ejemplo, vamos a dar un dato, que Elon Musk no fuera un ser de estos, Emanuel? ¿Sale? O, por ejemplo, Mark Zuckerberg. Sí, ¿Te sí. imaginas? Sí, pues que son seres que son únicos, muchos, o sea, Exacto, no se dan muchos Mark Zuckerberg ni muchos Elon Musk, es ¿sabes? correcto, que vinieron con un plan, o sea, para ayudar a la raza humana a evolucionar para poder seguir sobreviviendo, ¿sale? Inclusive leí un dato increíble, Manuel, que decía que si se desataba la tercera mundial, que estos no lo iban a permitir, Manuel. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que nosotros nos extingamos, porque quieren seguir prevaleciendo, ¿sale? Ese dato tan interesante. No dije la Sí, palabra completa para que no nos vayan a censurar, pero hay sí, sí, en la sí. red información demoledora que te deja impactado. Y se me viene a la mente, no es que sea lo mismo, ¿no? Pero se me viene a la mente esta película tan icónica que se llama Matrix y que no es, digo, no es lo mismo, pero que nos hagan vivir en una simulación de vida porque ya nosotros llegamos a ser tan necesarios para las máquinas que somos prácticamente batería para ellos. Es Acá correcto. lo traslado al tema que estamos tocando el día de hoy y sería como tratar de mantenernos a nosotros con vida porque somos necesarios de alguna manera para que ellos también prevalezcan, ¿no? Sí, Manuel, así es. De hecho, más o menos, Manuel, no me acuerdo exactamente el año, pero ¿tú recuerdas cuándo se comenzó a hacer los primeros experimentos con la energía nuclear? Más o menos por los 40 por ahí, ¿verdad? Fíjate que no tengo el dato. Yo no me acuerdo exactamente, pero creo que fue más o menos por los 40 y por ahí dice, bueno, te voy a decir quién, un investigador que se llama Johanna Díaz, que es para mí uno de los investigadores más importantes con respecto al fenómeno OVNI. Dice que él encontró por ahí información en la cual decía que personas que fueron abducidas sale por, o sea, ya es que toda la información que se conoce acerca de los OVNIs, Emanuel, Sí, sí, son de sí. personas las cuales fueron abducidas y cuentan por lo que estos seres le dijeron, ¿sale? Dice que en este caso pues en aquellos tiempos cuando comenzaban a jugar con la energía Fue en nuclear, el cuarenta y estos seres cinco le hijo. decían, Nomás como el dato. Sí ok, estaba más o correcto menos, usted. ándale, más o menos por esas fechas le dicen que esos seres extraterrestres le decían a las personas que abducían que se dejaran bueno, ellos usan la palabra jugar, que no es correcta, pero de manejar estas energías, estas fuerzas, porque no estaban preparados para controlarlas, que inclusive esas energías a ellos les habían costado pues todo, digamos, casi la destrucción de su raza, Manuel. Imagínate nada más ese detalle tan impactante. Ok. Sí está interesante, la verdad. De hecho, por ahí no tengo el dato, Manuel, también hubo una mujer en Ciudad de México, el último sismo grande que hubo en la Ciudad de México, una mujer la cual fue abducida y le dijeron que iba a ocurrir este evento, Manuel. Y la misión de esta mujer era tratar de ayudarla a que las personas supieran para que no costara tantas vidas humanas el evento. También no me recuerdo el nombre, la verdad, pero para el otro capítulo lo traigo seguro. Y son casos muy interesantes, Manuel. Sí, y cambiando un poquito pues no el tema, sino que de la pregunta, tú, ¿cómo ves, por ejemplo, cuando hay personas que para mí, pues llegan al tema de la charlatanería, en ese tipo de cuestiones también de los seres ovnis y eso, y que hacen que las personas pues en automático tengan esta negativa referente a la existencia de seres no humanos y me viene a la mente la persona esta que apareció hasta en la tele y que supuestamente hablaba lenguaje alienígena y Ah, todo eso. Entonces, no sé si ese tipo de personalidades
se me hace incluso hasta curioso que, claro, o sea, como generan rating y eso, pues las invitan hasta programas principales, todo eso. Pero me parece, o sea, si lo vemos del lado así, digamos, como muy tradicional, pues, pues es una persona, pues, que está como no muy bien de sus facultades mentales y lo vemos como que, entonces me hace pensar que todo el tema de OVNI es como una burla. Pero si ya lo vemos un poquito más en el trasfondo, puedes decir, oye, pues ella a lo mejor tiene, por algo lo está haciendo, pues. Y las televisoras también por algo lo están como que tratando de, no quiero decir ocultar, pero sí de más bien darle voz a este tipo de personas que para mí sí son como más charlatanería, pues. Justo para ahí, Manuel, lo que pasa es que las redes sociales, en general la tecnología, el internet, todos son una herramienta genialísima si la sabemos utilizar, pero también, por desgracia, generan mucho rating y generan dinero y hay personas que tratan de agarrarse de esto y hasta se inventan una historia falsa. Y obviamente esto afecta mucho a todos esos casos de esas personas que sí fueron abducidas, que sí fueron contactadas y que realmente pueden dar un testimonio real, ¿sale? Por Así eso es que es. pasa lo mismo como, por ejemplo, como los brujos y todo eso. Donde hay personas que sí manejan la alta magia y saben perfectamente ese tema, saben trabajarla, pero hay mucho charlatán que aprovechan pues de la necesidad y el desespero de las personas para sacar dinero, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, hay investigadores bastante reconocidos, perdón, por ejemplo, Fepo de Paranormal, Johanan Díaz, y está pues el Jaime Maussan. Una pregunta, Manuel, para ti, para la audiencia, que es una pregunta bastante interesante, que a lo mejor hasta vamos a raspar muebles, ¿vale? ¿Por qué crees, Manuel, que los contactados no se atreven a hablar y por qué ahora se habla tanto de ese tema? Es una pregunta interesantísima que quiero escuchar tu opinión. Ahorita voy a dar mi opinión. A ver, ¿por qué no se animan a hablar? Ajá, ¿Y ¿y por por qué qué? ahora se habla más del tema? O sea, se animan a ya contar sus casos. Mm, Pues obviamente creo que antes no se me iban a hablar, no porque dependiera de ellos, sino que creo que de alguna manera estaban silenciados o sea, más bien no los dejaban hablar, pero ahí creo que va un punto muy importante que no se hablaba, no se habla del fenómeno ovni como algo real, pero sin embargo, hasta en las superproducciones de Hollywood y todo eso, sí nos los muestran como algo existente, aunque lo dejan ver como si fuera algo de ficción. Pero la realidad es de que creo yo que es como de que, a ver, aquí les vamos medio preparando para que ustedes, cuando nosotros les hablemos, ahora sí, del fenómeno ovni como algo real, entonces sí, ya no va a generar esa paranoia o esa Exacto. como que crisis de las personas de que cómo puede ser si ni siquiera yo sabía, apenas yo hoy pensaba que estábamos solos en el universo y resulta que ahora el gobierno me está diciendo que no, que hay otros seres. Entonces se genera un pánico. Entonces por eso Como que creo me que estaban preparando. exactamente, yo creo que todo ese tema de película, incluso desde que estuvo la de E.T. y muchas otras Ujú. películas, por ejemplo, hay un caso, hay un tema bien interesante que, por ejemplo, Stanley Kubrick, que es uno de los directores más famosos de toda la historia, el señor ya falleció, pero él antes de fallecer, en una entrevista, que no es una de sus entrevistas más como populares o más publicadas, él confesó sin decirlo como tal que él había hecho todo la película del alunizaje. De decir. Ajá. Entonces, así como ese tipo de temas, creo pues, más antes de todo el tema de las redes sociales y eso, nosotros solamente creíamos lo que dijera el periódico y lo que dijera la tele, Es pues. correcto. Y ahora ya no es así. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué creo que antes no se hablaba tan abierto? Es porque creo yo que estaban cuidando el que no se hiciera un caos mundial
y prefirieron mejor irnos preparando poco a poco con todas estas películas como E.T., como el Día de la Independencia, como Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. De hecho, aquí tengo de hecho otro, o sea, Guerra de los Mundos. Entonces, Ándale. ya las personas ahora como que lo ven más común, ya se sienten incluso identificados, ya lo ven hasta como de cultura popular. Entonces, ahora sí podemos decirles, ¿saben qué? ¿Qué creen? La realidad es esta, o sea, no estamos solos en el universo, pero pues ya no se genera este caos. ¿Por qué? Porque creo que ahorita ya está tan diversa la población de que si creo o no creo, que de alguna manera ya es como indiferente si me lo están diciendo tanto una persona como Jaime Maussan u otra persona como el gobierno, pues. Así es. Y es que estamos todos de acuerdo que antes todo esto estaba como censurado para empezar, como tú dijiste. Todo estaba como censurado y se iba soltando, digamos, como de maneras, con indirectas información. Pero hay otra cosa muy importante que ya la mencionamos ahorita con anterioridad. Muchas personas que fueron contactadas no se atrevían a hablar, Emanuel, por el miedo al rechazo y a ser ridiculizados públicamente, ¿sale? Sí. Y hablando en específico de nuestro país, Manuel, México está pasando en este momento pues, por situaciones importantes. Para comenzar, pues ahora, ¿quién nos gobierna, Manuel? Nos gobierna la izquierda, ¿verdad? Antes, los años atrás, quien gobernaba el país era la derecha. Y recuerde, Manuel, que la derecha siempre se ha caracterizado por ser conservador, por el conservadurismo, es decir, conservar las tradiciones antiguas, aunque sean erróneas, peligrosas y malas. En sí es la ideología de la derecha. Ahora que está gobernando la izquierda, pues digamos que ese movimiento ideológico hay ciertas cosas que ya se permiten. Por ejemplo, ya pues, las personas pueden hablar, dar su opinión de lo que gusten, hay más libertad de hablar y de decir las cosas, ¿sale? Por eso, Manuel, yo creo que Jaime Maussan se equivocó cuando en aquellos años fue al Congreso y mostró su evidencia. ¿Qué pasó, Manuel? Lo ridiculizaron, ¿sale? Porque, repito, pues estaban para empezar en el gobierno la derecha, la cual es conservadora y a todo eso se oponía. A todo lo que ellos no creen, lo tachan de loco y lo ridiculizan, ¿sale? Sí. Yo creo que por eso también por ahí va. Sí, sí. Traía un dato que quería mencionar y se me fue ahorita. Pero sí, va alineado un poquito a eso, pues, a que creo que hoy en día también es un poco más complicado ocultar la verdad, pero también Así es, es. es bien complicado saber en qué creer y en qué no. Y ahorita, por ejemplo, Uh, incluso súmale el tema de la inteligencia artificial, que puedes crear ahora casi cualquier cosa. Ahora muchas veces ya ves hasta un video de cualquier persona haciendo X o Y ya dudas que sea verdad. Ya tú puedes decir, no, es que exacto. está hecho con inteligencia artificial, pues tiene que ser algo que miles de personas lo hayan visto, lo hayan grabado y tengan como que esa evidencia y al mismo tiempo lo estén divulgando a través de una red social como para confirmar que es algo verídico, pues. Y Es ya me correcto. acordé el punto que iba a decir referente al tema de animarse a hablar y no. Una de las películas de Transformers, que es la de El lado oscuro de la luna, Así. lo habla de manera chusca, pero toca el punto donde las únicas personas que viajaron a la luna y que vieron ese lado oscuro de la luna, la cual nunca vemos, Ajá. y que en teoría, según la película, que es ciencia ficción, ahí existían ya todo un tema de extraterrestres y todo esto. Entonces regresan a la Tierra y ellos fueron silenciados. Es decir, o sea, no puedes hablar nada, no puedes hablar nada. Y resulta que cuando quisieron hablar, pues fueron acabando con cada uno de ellos, pues. Entonces, en esa película, Exacto. digo, es mera ciencia ficción, pues es el tema de Transformers, no tiene nada que ver con este tema, pero toca esa parte donde creo que Exacto, coincide. ajá, coincide y nos hace ver de esa manera. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita empiezan a decir que las personas que han estado hablando, exmilitares o lo que sea,
que de una dije, no, pues es que falleció tal persona por causas desconocidas. Entonces, ya a lo mejor dije, pues que pasó eso, pero no nos impactaría probablemente tanto si no eres una persona que está investigando sobre ese fenómeno, pues. Es correcto, así es. Totalmente de acuerdo con él. Ok, ok. Víctor, ¿qué? ¿Quieres hacer una última historia? ¿Qué te parece si gustas contarla, Manuel? Ok, ¿Sale? va. Esta también es de Puebla y dice así. Hay lugares en México donde el fenómeno ovni no es algo esporádico. Hay comunidades enteras que han visto cosas extrañas en el cielo desde hace décadas. Uno de esos lugares está en la Sierra Norte de Puebla, en Huahuichinango y Zacatlán. Ahí, entre cafetales, neblina espesa y caminos de tierra, la noche guarda secretos que ni los militares han podido tapar por completo. Y esta historia que estás por escuchar es uno de ellos. Fue contada por Rogelio, un ingeniero civil ya retirado que vivió en la zona desde joven y que tuvo una experiencia imposible de olvidar en el año 2004, mientras trabajaba en la supervisión de una red de torres de comunicación en la sierra. Rogelio viajaba con su equipo, 2 técnicos y un chofer, hacia una torre ubicada cerca del poblado de Coahuila, en una zona elevada y difícil de acceder. Era temporada de lluvias y el camino estaba lodoso, pero lograron llegar justo al atardecer. Al momento de iniciar las pruebas de señal, notaron algo extraño. Las frecuencias de radio estaban completamente bloqueadas, pero no había tormenta eléctrica ni razón técnica aparente. En el espectro apareció una señal constante, como un zumbido intermitente que parecía tener ritmo, como si no fuera estática natural, sino un patrón. Intentaron reiniciar el equipo, pero nada. Conectaron el osciloscopio y fue ahí cuando uno de los técnicos, Toño, señaló el cielo. Ingeniero, ¿ve eso? Una luz blanca perfectamente esférica flotaba en silencio a unos 300 metros por encima de la torre. No emitía sonido, no parpadeaba, no se movía, y en cuestión de segundos se dividió en 3. Las 3 luces comenzaron a moverse con una coordinación imposible. Subían en espiral, bajaban, se detenían en seco, formaban triángulos y luego se alejaban y volvían a juntarse. Todo en completo silencio. Rogelio sacó su radio para intentar comunicarse con la base y ahí ocurrió lo primero inexplicable. La señal del radio no solo no funcionaba, sino que escuchaban su propia voz con 3 segundos de retraso, como si algo estuviera repitiendo su transmisión. Toño, el técnico más joven, comenzó a grabar con una pequeña videocámara digital, pero la cámara se apagó sin razón y ya no volvió a encenderse. El chofer, en cambio, no decía nada, solo miraba fijamente la luz más cercana, como hipnotizado. Fue entonces cuando Rogelio decidió ir al vehículo y salir de ahí, pero al dar el primer paso, una presión invisible lo tiró de las piernas, no de un golpe, más bien como si lo empujaran hacia abajo, suave pero firme. Se levantó con dificultad, las luces comenzaron a acercarse lentamente. Fue en ese momento, dice Rogelio, cuando escuché una voz, no con mis oídos, en mi cabeza. Me dijo algo como, no interfieran, no es para ustedes. Y aquí, Víctor, ves, se repite mucho el tema de las luces, el tema de que se comunican, pero no con una voz como tal, sino que se comunican a través como de su conciencia, como que se acercan como que se conectan con tu mente y te hablan. Exacto. Todo, digamos que tiene cierta similitud. Sí, ¿verdad? Bueno, después de lo que pareció una eternidad de segundos, las luces comenzaron a alejarse a gran velocidad, desapareciendo detrás de las nubes sin sonido alguno. El equipo se metió al vehículo y bajaron como pudieron por el camino lodoso. Cuando llegaron al poblado más cercano, notaron que habían pasado más de 3 horas.
cuando para ellos todo había ocurrido en menos de 30 minutos. Al revisar sus relojes digitales, todos marcaban horas distintas. Sus teléfonos estaban apagados, drenados por completo, y la videocámara de Toño, al conectarla a una computadora, no tenía ningún archivo, pero el contador interno marcaba que había grabado 17 minutos. 2 días después, un hombre vestido de civil pero con presencia militar evidente se presentó en la oficina regional donde trabajaba Rogelio. Llevaba una carpeta, pidió hablar con él a solas, le mostró fotos de objetos similares a los que vio esa noche. Le preguntó si había grabaciones y al final le dijo con una sonrisa: Ingeniero, hay cosas allá arriba que no son satélites, ni drones, ni nada nuestro. Le recomendó no contarle esto a nadie. Usted es un hombre inteligente, pero si alguna vez vuelve a ver esa luz, no la siga, nunca la siga. El hombre se fue, nunca dejó nombre ni credencial. Años después, Rogelio supo que otros trabajadores en esa zona habían monitoreado por el ejército discretamente desde 1997, después de que varios campesinos reportaran esferas que se metían en la tierra en medio de la noche, dejando círculos de tierra quemada. También se enteró de un caso en Zacatlán, donde una mujer fue encontrada desorientada después de desaparecer 48 horas. Decía haber estado dentro de una luz, pero no recordaba cómo había llegado ahí. Hasta el día de hoy, Rogelio vive en Cuatzalan. No le gusta hablar del tema, pero a veces cuando hay niebla espesa en la madrugada, dice que aún puede oír el zumbido de la radio, aunque no le haya puesto pilas. Pues sí, Víctor, se repiten muchos patrones, ¿no? Incluso Sí, la pues verdad. el tema de abducciones que pues realmente hoy en el capítulo de hoy no hemos platicado de temas como tal, de algunas abducciones y qué es lo que muchas veces esas personas comentan al regresar a la Tierra. Probablemente en el capítulo donde nos adentremos más, sí dialoguemos referente a eso. Pero, pero sí, aquí es muy recurrente el tema de que al parecer o pareciera que pasa muy poco tiempo, todo pasa como muy rápido, cuando la realidad está pasando más lento y después se dan cuenta que fueron horas las que pasaron, ¿no? Y te llama mucho la atención, si te fijas, cómo en todas las historias había cierta opresión del gobierno. Siempre parecían los Sí, militares tratando de que las personas no contaran lo vivido, sus historias. Eso me llama bastante la atención, ¿sale? Y como bien dije, pues ese fenómeno ocurría porque antes pues, el gobierno de derecha era un gobierno más conservador, el cual pues no permitía que se hablara tan libremente de todo esto, pero ahora al ya haber un gobierno de izquierda que permite, digamos, más la libertad de expresión, ya es todo esto mm, más libre las personas de hacerlo. sí, creo que también coincide mucho con todo el tema de los canales de divulgación que existen hoy en día, que también antes pues era, ¿qué pudiera hacer? O sea, escribir alguna columna en algún periódico o intentar poder aparecer en la radio, o Así sea, que es. la radio te permitiera un espacio que a ellos le cuesta poder ponerte a ti como para que cuentes una historia. Entonces, también creo que esos medios eran muy, como tú dices, muy conservadores. Y ahora existen todos estos canales de comunicación, los cuales son gratuitos y cualquier persona puede tener acceso a ellos. Así Eso creo que es. también ha venido a abonar mucho a que se ha podido, pues, divulgar más, conocer más, investigar más referente a este tipo de fenómenos. Así es, y que muchas personas ya se animen a contar sus historias, sus casos, Así sus es. vivencias. Ya, digamos que ya las personas se arman de valor sabiendo que hay un respaldo, ¿sale? Digamos, la libertad de expresión, de cierta manera, ya es más permitida, ¿sale? Sí, así Y es. en este caso, Manuel, pues no sé si tengas algo más que comentar. A mí, en mi caso, se me hicieron historias buenísimas, datos Sí. increíbles que me volaban la cabeza. Y creo que más adelante, para comentarle a la familia que vamos a hablar, haremos en un capítulo en el cual
digamos, desmenucemos todo el fenómeno, digamos, desde sus orígenes hasta el presente, hasta el día de hoy. Y obviamente vamos a hacer investigaciones de campo, investigaciones, perdón, de todos los expertos en el área. Sí, yo lo que sí quisiera quedarme con la tarea es en el próximo capítulo, ya sea que hablemos de este tema que tú estás mencionando. No sé si igual lo podemos poner para que sea la misma familia la que decida. Si quieren que en el próximo capítulo también volvamos a tocar el tema de fenómeno ovni, fenómeno no humano, o quieren que regresemos a un capítulo de presencias paranormales. Lo que yo sí quisiera quedarme como tarea y decirles es que yo vi es como miniserie pero no recuerdo el nombre y es lo que quiero transmitirles. Pero está bien interesante porque es de una persona sumamente inteligente que vivía pues un poco alejado de la sociedad, pero sí era un pueblo y mucha gente lo conocía. Era una persona que desde niño creció armando como de chatarra, se podía armar un carro o reparaba autos, incluso tenía como casi como una especie de nave espacial que él fue Ajá. armando con piezas y esto. Y que él decía que se han comunicado con él y que él una noche de tormenta iba él a desaparecer, que iba a ser una Ok. tormenta muy muy fuerte porque los truenos y los relámpagos iban a hacer que no se escucharan o que no se tomaran como en cuenta la bajada de los ovnis por él y efectivamente cuando pasó que él desapareció, la realidad es de que comentaron que había sido la lluvia del milenio, como que fue una lluvia muy muy fuerte. Oh, Entonces interesante. ya no se ha sabido de él. Y ahí aparecen, o sea, las personas es como si fuera una miniserie documental. Y sus mismos allegados, amigos, familiares, pues platican de él, cómo lo veían, que siempre veían que era una persona muy curiosa, una persona nada, digamos como que no una persona que, pues no sé, o sea, siento que a veces tú conoces a la persona y dices, no creo que sea capaz de mentir así, pues. O por qué seguiría, Claro, pues, es claro. lo que dicen, por qué se iría, por qué dejaría a su familia, pues. ¿Cómo Entonces, se llama esta serie, Manuel, para dejar la tarea? lo que le digo que esa es mi tarea, yo no me acuerdo Ah, cómo muy se bien. llama, pero yo el próximo capítulo, ya sea que hablemos de este mismo tema o cambiemos de tema, yo me voy a dar la tarea de compartirles a la familia cuál es la serie. Excelente. Entonces le vamos a dejar a la familia la tarea que ellos decidan de cuál rumbo va a tomar el podcast en el siguiente Sí, capítulo. Ya sé que hagamos un episodio donde ya desmenucemos más el fenómeno ovni o hablemos de otro tema en particular, ¿sale? En mi caso también es decirle a la familia que si tienen alguna experiencia de contarnos, nos la pueden mandar al correo frecuenciaextranormal@gmail.com, extranormal con X sin la E. O también pueden por Instagram o Facebook mandarnos un audio con su historia, decirnos por su información y si podemos revelar su identidad. Y en nuestro caso ya nos encargamos de transcribirlo para poder contarle voz en un episodio siguiente. ¿Sale? sí, así es. Y pues igual no olviden suscribirse y darle like en las diferentes redes en las que nos encontramos. Como comentó Víctor, Frecuencia Extranormal con pura X sin la E. Eso nos va a ayudar Así mucho es. para que poco a poco vaya creciendo este proyecto de la mano de ustedes, que son nuestra familia. Así es, pues sin más, nos despedimos. Bastante emocionados por el capítulo, estuvo Sí. buenísimo. A ver cómo nos va a la hora de dormir ya con con estas historias. Y pues nos vemos a la próxima, familia. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Eso es, Bye. cuídense mucho. Bye.